En São Vicente, un pueblo pequeño y olvidado, los sueños parecían no tener espacio. Pero Pedro, un joven de 17 años, se atrevió a soñar más allá de las fronteras de su realidad. Hijo único de Doña Rosa, costurera incansable, creció escuchando el sonido de la máquina de coser como un canto de lucha y resiliencia. Mientras los libros llenaban la vieja mesa improvisada, los billetes se amontonaban en el cajón y el peso de las dificultades crecía cada día. Para muchos, el futuro de Pedro parecía ya escrito, sería un joven más perdido dentro de las limitaciones del pueblo. Pero, para él, esa pequeña casa fue el punto de partida de algo más grande. En las noches silenciosas, iluminadas solo por la tenue luz de una lámpara, Pedro llenaba páginas y páginas de fórmulas y sueños. Al mismo tiempo, su madre, aunque cansada, lo miraba con una sonrisa discreta, llena de esperanza. «Puedes ser lo que quieras», dijo. Y Pedro creyó, incluso cuando el mundo parecía no creer. En la escuela, Pedro era invisible para muchos y un blanco fácil para otros. Su ropa gastada y su sencilla lonchera lo convirtieron en el foco de comentarios crueles, mientras él permanecía en silencio, tragándose las palabras que nunca se atrevió a responder. Pero lo que sus compañeros no sabían es que, detrás de ese joven reservado, había una llama que lo mantenía en marcha, el sueño de ser médico. Quería un futuro donde poder ayudar a los demás y, al mismo tiempo, demostrar que nadie se define por su origen o condición. Aún así, cada palabra cruel dejó cicatrices invisibles. Pedro a veces se preguntaba si el mundo estaba en lo cierto. ¿Realmente estaba soñando demasiado en grande? Las dudas crecieron, pero junto con ellas creció algo aún más fuerte, la determinación de demostrar que era capaz de cambiar su historia. La primera vez que Pedro entró en un hospital no fue para perseguir su sueño, sino para despedirse de su abuelo. Aquel hombre, que había sido su ejemplo de sabiduría y bondad, dejó un vacío inmenso en su vida. Mientras sostenía su mano por última vez, Pedro sintió una mezcla de tristeza y determinación. Su partida no solo marcó una pérdida, sino también el inicio de un propósito más profundo. No quería ser solo médico, quería salvar vidas para que otras familias no experimentaran el mismo dolor. Esa noche, bajo la lluvia, Pedro juró que cumpliría esa promesa, sin importar cuán difícil fuera el camino. Cuando Pedro estaba al borde de rendirse, la vida le dio un pequeño rayo de luz. La profesora Marisa, que había notado su esfuerzo y dedicación, le entregó un folleto de un programa de becas para jóvenes como él. Era la oportunidad que Pedro había estado esperando, pero también significaba enfrentar el mayor desafío de su vida. ¿Sería capaz de competir con jóvenes de todo el país? Las dudas aún lo acechaban, pero en su interior, algo le decía que debía intentarlo. Pedro se sumergió en los estudios como nunca antes. Cada página que leía, cada fórmula que memorizaba, era un paso más hacia su sueño. Pero el camino no era fácil. Dona Rosa hizo sacrificios inimaginables para apoyarlo. Vendió sus pocas joyas y trabajó horas extras, recordándole que el esfuerzo valía la pena. Sin embargo, el cansancio y la presión comenzaron a pasar factura. Pedro se preguntaba si sería capaz de soportarlo. Aún así, cada vez que miraba los ojos de su madre, recordaba por qué había comenzado esta lucha. Cuando llegaron los resultados, la palabra «reprobado» lo golpeó como un martillo. Todo su esfuerzo, todas las noches sin dormir, parecían haber sido en vano. Pedro sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Por primera vez, dudó de sí mismo y de su capacidad para cambiar su destino. Pero en ese momento de desesperación, mientras miraba el horizonte, algo dentro de él se negó a rendirse. Cuando Pedro estaba a punto de rendirse, el amor de su madre lo sostuvo. «Si tú crees, yo creo contigo», le dijo con una firmeza que penetró su corazón. La profesora Marisa también apareció en su vida como un faro en la tormenta, recordándole que los tropiezos eran parte del camino. Con renovada esperanza, Pedro decidió intentarlo una vez más. En su segundo intento, Pedro enfrentó sus miedos y lo dio todo. Cuando la palabra «aprobado» apareció en la pantalla, no era solo un resultado, era el reflejo de cada sacrificio, cada lágrima y cada noche de estudio. La alegría que compartió con su madre en ese momento fue indescriptible. Por primera vez, Pedro sintió que el horizonte estaba más cerca de lo que había imaginado.
Aquella aprobación no era solo suya, era de ellos dos, era el fruto de una lucha compartida. La universidad era un mundo completamente nuevo, lleno de retos que Pedro nunca había imaginado. Además de estudiar, trabajaba largas horas como camarero para mantenerse, luchando por equilibrar sus responsabilidades. El ambiente no siempre era amable. Algunos compañeros lo menospreciaban por su origen, pero otros reconocían su esfuerzo y lo apoyaban. Cada día era una batalla, pero Pedro había aprendido algo importante: los sueños no se alcanzan sin sacrificio, y él estaba dispuesto a darlo todo. Los años de esfuerzo finalmente dieron frutos. Pedro no solo se convirtió en médico, sino en un símbolo de esperanza para su comunidad. Decidió regresar a sus raíces y dedicar su carrera a ayudar a quienes más lo necesitaban. Cada paciente que atendía, cada sonrisa que provocaba, era un recordatorio de todo lo que había superado. Pero más que un logro personal, su historia se convirtió en una inspiración para quienes creían que sus sueños eran inalcanzables. Hoy, Pedro no solo es un médico, es un ejemplo viviente de que los sueños, por más imposibles que parezcan, pueden hacerse realidad. Su historia ha cruzado fronteras, inspirando a miles de jóvenes a creer en sí mismos y luchar por sus metas. En cada palabra que comparte, en cada joven al que motiva, Pedro deja un legado que trasciende generaciones. Porque, al final, los límites no están en el mundo, sino en las barreras que nos imponemos a nosotros mismos. Y Pedro, con su valentía y determinación, demostró que siempre hay un horizonte más allá.